fue un príncipe de un pequeño reinado llamado Kapilavastu, una ciudad amurallada del reino de Sakya, situada en el Himalaya, hoy la India. Gozó de todos los lujos que una persona pudiera tener y no tuvo anhelo alguno que no haya alcanzado. Su nombre de familia no es tan conocido como el nombre que descubrió más tarde en la vida. Este es un pequeño recuento de Siddhartha Gautama, más conocido en el mundo como el Buda. Cuenta la historia que hace mucho tiempo nació un niño de nombre Siddhartha en un pequeño reino. Nació probablemente en el año 558 a.C. Su padre era el rey Shuddhodana Gautama y su madre la reina Maya. Ellos esperaban con ansias el nacimiento de su primer hijo. Según se dice, Siddhartha nació en los jardines de Lumbini, cuando su madre se dirigía a visitar a su propia familia. Lastimosamente, estas ansias por un niño en el reino serían opacadas, pues el príncipe no tendría la dicha de tener a su madre. A tan solo una semana después de haber dado a luz, la reina Maya moriría. Sin embargo, sería la tía del pequeño Siddhartha quien haría de madre por toda la vida. El rey, como era costumbre, había pedido a astrólogos que indagaran en las estrellas para saber qué deparaba el futuro del pequeño. Cuenta la leyenda que los astrólogos concordaban en dos posibilidades. Una era que el pequeño príncipe sería un gran guerrero, que conquistaría gran parte del mundo conocido y llevaría el apellido del padre por generaciones. Al rey esto le alentaba. Como todo padre, quería que su hijo fuese un orgullo para él y que llevara su legado por toda la historia. Pero también dice la leyenda que la otra posibilidad era, de no ser un gran guerrero, Siddhartha se convertiría en un hombre de paz, que despertaría las masas y sería una luz en el mundo. Pero el nombre del rey no pasaría a ser más que una pequeña marca en la historia de su hijo. Preocupado el rey por estas palabras, pidió un consejo para asegurar su legado en la historia. Dijeron los astrólogos, el príncipe deberá crecer en el reino y no poner un pie fuera de él hasta convertirse en un adulto. Evita que conozca la tristeza y la miseria del mundo a toda costa, pues estas serán las causas para dejar el reino. El rey hizo todo lo posible para evitarle la tristeza. El príncipe creció rodeado de lujos. Tenía 3 palacios, uno en la primavera, otro en el verano y un tercero en la estación de las lluvias. En estos palacios pasaba toda su niñez, cumpliendo todos sus caprichos. De adolescente disfrutaba la presencia de numerosas muchachas, tenía bailarinas y músicos para entretenerle. Su vida era una fiesta. Vestía ropas hermosas de seda con colores brillantes y un sirviente le acompañaba con una sombrilla para cubrirlo del sol. Se le describe como un muchacho alegre, de constitución esbelta, ágil y bastante curioso. Pero mostraba un vacío, un tipo de alegría momentánea, seguido por momentos de duda. Los enfermos y los ancianos eran ocultados durante los paseos de Siddhartha, dejando en las calles solo a las personas fuertes y jóvenes. Los árboles no tenían hojas secas y el césped era perfectamente verde. Por donde caminaba, las calles estaban limpias y las personas sonreían, bailaban o conversaban alegremente. De los años de estudio, posiblemente dirigidos por 2 brahmanes, solo se sabe que el príncipe asombró a sus maestros por sus rápidos progresos en letras, matemáticas, filosofía. Mucho se ha hablado del carácter sensible de Siddhartha, pero siendo un aspirante al trono,
sería lógico que debió de ser educado también en otras artes, tales como las armas y la guerra, y en todas aquellas disciplinas para un monarca. Con todo esto, el reino de Sakya apenas y era un principado de otro reino, el reino de Kosala, del que dependía. Pero Siddhartha no dejaba de ser un príncipe con todas las responsabilidades de un reino. A lo largo de los siglos se ha representado la imagen de Buda tantas veces que incluso en Occidente su efigie resulta tan familiar como cualquier otra pieza de arte. Solemos verle sentado sobre sus piernas en actitud meditativa, con una protuberancia más o menos saliente en la cúspide del cráneo y un lunar piloso entre las cejas. Está cubierto por un vaporoso manto sacerdotal y adornado su rostro por una serenidad y una dulzura entrañables. Hay algo, sin embargo, que sorprende a veces. Para ser un asceta que ha renunciado a los placeres del mundo y que conoce a fondo las miserias humanas, en ciertas representaciones parece excesivamente bien alimentado y demasiado satisfecho. Es creencia común considerar que los santos llevaban una vida eremítica, de lucha y sacrificio en busca de la paz interior y la verdad y la iluminación. Y así era efectivamente en la India que Buda conoció. La idea de la purificación a través del sufrimiento era usual entre los hombres maduros o ancianos que, horrorizados ante la perversidad de sus contemporáneos, con frecuencia abandonaban a sus familias y se refugiaban en las montañas, cubiertos de harapos y con un cuenco de madera como única posesión para mendigar comida, con el único propósito de buscar esa paz interior, o lo divino, o quizá solo un camino alejado de la avaricia y la maldad del hombre en este mundo. En busca de esta paz y lo divino, Siddhartha Gautama también practicó disciplinas como el ayuno excesivo o el castigo de su cuerpo por medio de posturas dolorosas como las del yoga. En realidad, sobrepasó a sus maestros, pero ninguna de estas prácticas le consiguió la paz o conocer la verdad. A los 16 años, según unas fuentes, Siddhartha se casó con su prima Yasodhara. Otras fuentes dicen que fue a los 19. En algunas leyendas se dice que el padre de Siddhartha arregló el matrimonio, llamando a las jóvenes más bellas de la región. Decenas de jóvenes fueron llamadas, pero quedó encantado con Yasodhara. Otra historia dice que el padre de Yasodhara no quería casarla con Siddhartha, pues éste no mostraba aspiraciones como rey. Además, le parecía alguien muy débil. Nada se sabe de este matrimonio, excepto que su cariño era tal que no les importaba la vista de nadie para hacer el amor. Pasaban todo el tiempo juntos, riendo, bailando, acariciándose. Tuvieron un hijo varón llamado Rájula, que se convertiría muchos años después en uno de sus principales discípulos. Siddhartha pasaba todo el tiempo en el palacio real, bajo la protección paterna, pero salía de vez en cuando a la ciudad, acompañado por su cochero. Según la tradición, fue durante estas salidas cuando se produjeron los llamados 4 encuentros del budismo. Estos cambiarían el rumbo de la vida del príncipe. Se dice que en cierta ocasión, cuando salía por la puerta oriental del palacio, se encontró con un anciano, provocándole muchas dudas, pues nunca había visto los daños del tiempo en el hombre. En otra ocasión, cuando salió por la puerta meridional, vio a un enfermo con llagas y moretones por todo el cuerpo. Esto le hizo meditar sobre la enfermedad. ¿Cómo es posible que un cuerpo esté sujeto a una enfermedad que tal vez acabe con la vida? En otra ocasión, cuando salió por la puerta occidental, vio a un grupo de personas llorando amargamente, acompañando un funeral. La vida le pareció corta, tan corta
con posibilidades de terminar en cualquier momento. Al otro día, al cruzar la puerta septentrional, se encontró con un religioso mendigo. La tristeza estaba por todos lados, la miseria, la vejez, la enfermedad y la muerte parecían inevitables. Los 4 encuentros llevaron a Siddhartha a meditar profundamente sobre su vida. El hombre pasa ocupado en lo que no tiene y se olvida de lo que tiene. Vive en una fantasía llena o tratando de llenarla con algo más. El religioso le hizo pensar en la necesidad de hallarle un sentido a la vida. Nada es para siempre. La juventud se va y pronto llega la vejez. La salud se va y pronto llega la enfermedad. La vida se va y pronto llega la muerte. Nada trae la paz, pues la gente pierde lo más precioso de este mundo, el tiempo, en deseos que te vuelven un esclavo, que te enferman, que te desgastan, que te hacen perder amigos y pisotear a otros que están a tu paso, que te trae mucho sufrimiento. Hasta que un buen día te encuentras a 2 pasos de la misma muerte. ¿Dónde está eso que buscabas? ¿Qué pasó con eso? ¿No te das cuenta que el tiempo es lo único que tienes a tu favor y lo gastas en tonterías? El anciano piensa en su juventud y en su juventud pensó en tener riquezas. El enfermo piensa en su salud y cuando estuvo saludable nunca pensó en cuidarla. El moribundo piensa en un poquito más de vida y durante su vida muchas veces se le olvidó disfrutar cada momento. Esto me recuerda las veces que he vivido igual. Aquella persona que solo extraña a su familia cuando están lejos, pero cuando está con ellos se ocupa de algo más. De pronto los lujos ya no eran importantes. Siddhartha comenzó a sentirse vacío. Pasaba sus días perdido en sus pensamientos. El palacio que estaba lleno de riqueza de pronto le parecía una prisión. El tiempo, ese gran juez, cabalgaba a gran velocidad tras de él y acabaría alcanzándole, destruyendo todo lo que una vez había sido suyo, así como lo hace con todos los hombres. Ello le llevaría a dejar atrás los muros del palacio. Así que, a los 29 años de edad, Siddhartha abandonó su familia. Lo hizo de noche, montado en su corcel Kantaka y en compañía de un criado. El camino era oscuro, frío e incierto, pero no sentía la presión del palacio. Por una vez en su vida, se sentía libre. Una vez recorrido parte del trayecto, se cortó los cabellos, se despojó de sus joyas, de sus lujosas ropas y los entregó a su criado para regresarlos a su padre. El mensaje de su padre fue simple: ya no puedo vivir más sin rumbo, solo esperando la muerte. Necesito encontrarle sentido a mi vida. He desperdiciado el tiempo en lujos que no me dieron más que miseria. Necesito conocerme a mí mismo, encontrar esa paz que no vive en mí, conocer la verdad de mi sufrimiento y despertar de este sueño que solo puede acabar con la iluminación de mi alma. El resto del camino lo hizo como mendigo, en busca del sentido. En la capital de Magadha, el joven mendicante llamó la atención del poderoso rey Bimbisara. El rey, acompañado por su séquito, fue a visitarle al monte Pandava, donde practicaba la meditación. Según cuenta la historia, el monarca, al saber que era un príncipe, le ofreció muchas riquezas a cambio de que aceptara ponerse al mando de sus tropas. Siddhartha se rehusó y dijo que solo buscaba la paz interior, la verdad, la iluminación del alma. El rey no reiteró la propuesta, solo pidió ser el primero en conocer la verdad, si éste la encontrase. Es sabido que las prácticas de los ascetas en la India incluyen el control de la mente, la suspensión de la respiración, el ayuno total
o una dieta muy severa. Disciplinas, todas ellas penosas y dolorosas, pero ninguna con los resultados para encontrar esa paz interior. Al menos esa fue la razón por la que Siddhartha abandonó ese camino. Por los relatos se sabe que a él no le importó la dureza de estas prácticas, y en alguna ocasión quienes estaban con él creían que había muerto por ser tan severo en estas prácticas. No es extraño que las personas que buscaban un contacto con lo divino llevaran sus prácticas a límites muy lejanos. Pasaban largos periodos sin bañarse, sin vestirse, tratando siempre de controlar los deseos del cuerpo. No les importaba el dolor. Se podría decir que para ellos, en verdad, no solo de pan vive el hombre, pues pasaban días, a veces semanas en meditación profunda, con apenas un poco de agua y comiendo solo un poquito de arroz. En verano, lo caliente de la tierra quemaba sus pies. El sol hacía arder sus cuerpos. En invierno, las tormentas imparables mojaban sus espaldas. Y durante la época de la nieve, sus dientes rechinaban de frío. La muerte les esperaba en estos extremos. Se sabe que algunos discípulos se dejaron morir de hambre o por otras causas en busca de esta paz, en busca de la iluminación, en busca de conocer la verdad. Tras años de austeridades y mortificaciones que no le procuraron alguna ayuda espiritual, Siddhartha resolvió abandonar estas prácticas. Para empezar, se bañó en el río Narayana, liberando su piel de la suciedad que había acumulado. Se dice que se hallaba débil, cadavérico, tan débil que apenas pudo salir de las aguas. Una joven de nombre Sajata, hija de un jefe de la aldea, al verle moribundo, le ofreció comida, una sopa de arroz hervido en leche. Dice la leyenda que al poco tiempo después, ya restablecido, Siddhartha alcanzaría la iluminación. La iluminación. Se dice que esto ocurrió en la ciudad de Gaya, cerca de Sena. Más tarde, en esta ciudad se levantaría un templo en honor a Buda. Siddhartha pasaba largas horas en meditación a la sombra de un árbol. Siddhartha se sentó un día bajo la sombra y dijo: "No me moveré de aquí hasta que sepa". Pero esta traducción tal vez no sea la adecuada, pues yo pienso que Siddhartha no se refiere al saber, sino al estar consciente de tal manera que el saber se vuelve parte de él, así como un bebé al nacer busca el pecho y mama. Él no sabe que hay un pecho, no sabe, no conoce nada del mundo, pero su naturaleza, tal vez su misma inocencia, le dice que hay un pecho y que es ahí donde puede alimentarse. Quizás por eso los bebés duermen tan a gusto, recostados en el pecho de sus padres. Quizá también por eso los abrazos valen tanto. Es un tipo de conocimiento, de sabiduría antigua. No me moveré de aquí hasta que esté consciente de lo que soy, hasta conocer la verdad, hasta ser yo libre. En el budismo se hablaba del dios Mara, que en el pensamiento común sería como hablar de Lucifer, pero no en el sentido de un ser maligno. El pensamiento budista no ve al dios Mara como una entidad, sino ve su maldad, o más bien la miseria creada por esta maldad, por ese sinfín de tentaciones, en esta cantidad de deseos que nos rodea, en la riqueza, en el sexo, en el poder, en la ausencia de lo bueno en la persona. Y así como se menciona, el malvado dios Mara, comprendiendo el desafío por aquel que ha renunciado al mundo, mandó un torrente de deseos a Siddhartha. Imágenes de mujeres desnudas, bailando, moviendo sus manos, acariciando su cuerpo, besando su espalda, besando su cuello. Y Siddhartha, inerte, seguía en meditación.
Imágenes saltaban en su mente de riquezas inmesurables, en tierras desconocidas, miles de soldados cabalgando, y él al frente con la mirada de aquel que ha conquistado. Imágenes aparecieron de un Siddhartha que llevaría una dinastía de poder al mundo, y miles de soldados, ejércitos, sonriéndole, levantando sus armas, gritando su nombre a su paso. Pero las imágenes en su mente no podían con su meditación. Al caer la noche, entró en trance y la luz acudió en su auxilio, permitiéndole ver con radiante claridad toda la intricada cadena de las causas y los efectos que regulan la vida y el camino para alcanzar la salvación de tanta miseria. En la llamada primera vigilia de la noche le fue otorgado el conocimiento de sus existencias anteriores. En la segunda fue provisto de visión divina. Al despuntar el alba, penetró en el saber omnisciente y el entero sistema de los mundos quedó iluminado. Despertó embriagado de saber. Siddhartha había comprendido que los sufrimientos humanos están íntimamente ligados a la naturaleza de la existencia, al hecho de nacer. La persona no nace miserable, pero tiende a ser miserable en su vida. La persona está compuesta por diferentes realidades, la que vive, la que piensa y la que es. Para mí, el humano está dividido también en tres: lo que somos, lo que pensamos y cómo nos comportamos. Y la única forma para escapar es superar la ignorancia y prescindir de pasiones y deseos. La caridad, la comprensión y la empatía son una forma de desear la salvación de todos los hombres y la de uno mismo. En los primeros momentos tuvo sus dudas acerca de si debía predicar la verdad que había alcanzado. Su primer sermón tuvo lugar al cabo de un mes en Cernat, cerca de Barnares, donde residían 5 de sus antiguos compañeros. Sus compañeros, al ver su cara iluminada, al ver aquel rostro de tranquilidad, al escuchar sus palabras, se convirtieron en sus primeros discípulos. El discípulo número 6 fue Yasa, hijo de un comerciante muy rico de Banares, un muchacho muy insatisfecho con su vida, llena de lujos. Su vida presentaba cierto paralelismo con la de Siddhartha. A través de Yasa se convirtió toda su familia. El Buda continuó predicando durante 45 años y visitó varias veces su ciudad natal y recorrió el valle del Ganges, levantándose cada día al amanecer y recorriendo entre 25 y 30 kilómetros por jornada, enseñando generosamente a todos los hombres. No era un agitador y jamás fue molestado, ni por los brahmanes a los que se oponía, ni por gobernante alguno. Las gentes, atraídas por su fama y persuadidas por su santidad, salían a recibirle, se agolpaban a su paso y sembraban su camino de flores. Una de las conversiones que más fama le procuró fue la de su primo, un hombre muy ambicioso que le detestaba tanto como para hacer un plan para terminar con su vida. Confabulado con unos cuantos secuaces y sabiendo que Buda atravesaría un desfiladero, se apostó en lo más alto del mismo, junto a un peñasco medio desprendido. En el momento preciso en que Buda transitaba por debajo, la gran piedra fue movida y cayó con estrépito. Se oyeron gritos y se temió por la vida del maestro. Pero Buda emergió indemne de la polvadera, con una sonrisa en los labios. En los últimos años de su vida, Siddhartha sufrió duros reveses. El rey Bimbisara fue destronado por su propio hijo y el trono de los Sakyas fue usurpado. Parece que intentaba retornar a su ciudad natal cuando le sobrevino la muerte. Tenía 81 años de edad y se encontraba muy débil, pero siguió predicando su doctrina hasta los últimos momentos. Por las descripciones hechas de la enfermedad, se dice que fue disentería.
Su cuerpo fue incinerado a los 7 días de haber fallecido y sus cenizas repartidas entre sus seguidores. El ascetismo de Buda provenía de las antiguas religiones, pero su propósito no era tranquilizar a sus semejantes presentándoles una nueva deidad o renovando ritos anteriores, sino hacer a cada uno responsable y consciente de su soledad y sufrimiento y enseñarle a luchar contra los males de la existencia. Tal vez a ver a profundidad las cosas simples de la vida y a ver la simpleza en el sufrimiento. Al sustituir sacrificios por la contemplación de la belleza del mundo, Buda otorgó una importancia a algo parecido a la oración individual y privada, valorando por encima de todo la meditación, ensalzando siempre la meditación, los momentos en el que el hombre puede sentirse a gusto, satisfecho estando solo. Dice una cita: es mejor conquistarte a ti mismo que ganar 1000 batallas y seguir siendo un esclavo. Recuerda, miles de velas pueden ser encendidas con tu propia llama y tu llama jamás se hará más pequeña. Su éxito fue sin duda su asombrosa tolerancia. No existe ningún dogma budista y por lo tanto ningún budista es perseguido por hereje. Si miramos atrás a esos siglos preñados de violencia y fanatismo en religiones, lo que más sorprende de Buda es el sereno llamamiento que hace a la razón, a la paz, a la experiencia de cada hombre para conseguirla. Dice una cita: no creas en cualquier cosa porque te lo diga un testimonio escrito por algún disque sabio. No creas en cualquier cosa porque venga de la autoridad de maestros y sacerdotes o religiosos. Siempre busca la respuesta en ti. Cualquier cosa que esté de acuerdo con tu propia experiencia y que se manifieste de acuerdo con tu corazón y te conduzca a tu propio bien y al de todas las personas vivientes, a la paz, al cariño, al amor, acéptala como la verdad y vive de acuerdo a ello. Jamás podrás equivocarte. Namaste, mis amigos.